una ciudad magnífica, rodeada por murallas impenetrables, donde reyes y guerreros de renombre luchan por la victoria y la gloria. Ahora, imagina un enorme caballo de madera, aparentemente un regalo, pero que en realidad oculta un secreto mortal. Esta es la fascinante leyenda del caballo de Troya, uno de los cuentos más enigmáticos y célebres de la mitología griega, eternizado en las épicas páginas de la Ilíada de Homero. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esta icónica historia hay mucho más de lo que aparenta? ¿Fue el caballo de Troya realmente una obra de ingenio militar? ¿O simplemente un mito inventado para maravillar a las generaciones? Hoy, exploraremos las teorías que desafían la versión oficial y descubriremos si el caballo de Troya podría haber sido una metáfora, una artimaña o incluso una herramienta de manipulación histórica. Quédate hasta el final del vídeo, porque vamos a cuestionar todo lo que sabemos sobre Troya y su famoso caballo. La historia comienza en Troya, una ciudad legendaria en las costas de la actual Turquía, donde la guerra entre griegos y troyanos se había prolongado por una década completa. Agotados y en busca de una forma de superar la aparentemente invencible fortaleza de Troya, los griegos concibieron un audaz plan: construir un gigantesco caballo de madera y dejarlo como un regalo, una ofrenda de paz para los troyanos. Pero, por supuesto, este no era un regalo ordinario. Dentro del caballo, estaban escondidos los más valientes guerreros griegos, listos para dar el golpe final. Bajo la luz de antorchas temblorosas y bajo la mirada de dioses silenciosos, el caballo fue dejado en las puertas de la ciudad. Los troyanos, creyendo que los griegos finalmente habían desistido y regresado a casa, llevaron el caballo dentro de sus murallas en celebración. La ciudad estaba de fiesta, la guerra parecía haber terminado finalmente. Sin embargo, mientras Troya celebraba, la verdadera trama se desarrollaba en las sombras. Cuando cayó la noche y la ciudad estaba dormida, los guerreros escondidos emergieron del caballo, abrieron las puertas para el ejército griego que había regresado en silencio, y la tragedia final cayó sobre Troya. Lo que parecía ser un regalo de paz se reveló como una trampa mortal. La ciudad fue incendiada, sus habitantes masacrados o esclavizados, y Troya, el símbolo de resistencia y gloria, fue reducida a ruinas humeantes. Esta es la esencia de la leyenda del caballo de Troya. Pero, ¿se basa esta historia en hechos reales o es solo un cuento de advertencia? ¿Una metáfora de la astucia y la guerra? Comenta abajo qué opinas. Ante una historia tan fascinante, la pregunta que surge naturalmente es: ¿qué dicen la arqueología y la historia sobre el caballo de Troya? Comencemos con las excavaciones arqueológicas que se remontan a finales del siglo XIX, cuando el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann descubrió las ruinas de una antigua ciudad que él creía ser la verdadera Troya. Ubicadas en la moderna Turquía, estas ruinas revelaron capas de civilizaciones superpuestas, indicando que Troya fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. Entre los hallazgos de Schliemann y otros arqueólogos, se encontraron impresionantes muros, fortificaciones y vestigios de una ciudad que ciertamente podría haber sido el escenario de una guerra épica. Pero, ¿qué hay del caballo? No hay pruebas directas que confirmen la existencia de un gran caballo de madera, como lo describe Homero. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que el caballo podría haber sido una metáfora o un símbolo de otra cosa, posiblemente una máquina de asedio o una artimaña militar que los arqueólogos aún no han identificado claramente. Además de las excavaciones, también existen textos antiguos que mencionan a Troya y su caída. Además de la Ilíada, otras obras literarias de la antigüedad, como la Eneida de Virgilio, hacen referencia al caballo de Troya, perpetuando su imagen a través de las eras. Sin embargo, es importante notar que estos textos fueron escritos siglos después de los supuestos eventos, lo que genera dudas sobre su precisión histórica. Y luego, están los artefactos encontrados en las ruinas de Troya. Algunos objetos y grabados podrían interpretarse como relacionados con un gran ardid militar, pero ninguno de ellos proporciona una prueba concluyente. ¿Y si, de hecho, el caballo nunca existió? ¿Y si solo fue una poderosa metáfora creada por los antiguos para ilustrar una lección sobre astucia y traición? Primero, considera el contexto en el que la historia fue contada y recontada. La Ilíada y otros textos épicos no son solo narrativas históricas, sino también obras literarias cargadas de simbolismo y moralidad. En la antigüedad, las historias a menudo usaban elementos fantásticos para transmitir mensajes complejos. El caballo de Troya podría verse como una metáfora de la victoria a través de la inteligencia y el engaño, en lugar de la fuerza bruta. Además, la propia idea de un caballo de madera, una construcción tan inusual y memorable, podría haber sido creada para capturar la imaginación de las personas y ser fácilmente transmitida de generación en generación. En la cultura griega, el caballo era un símbolo significativo, frecuentemente asociado con el poder y la divinidad. Transformar un símbolo familiar en un elemento central de una trama tan dramática puede haber sido una forma eficaz de perpetuar la historia y asegurar que se recordara y enseñara.
Entonces, tenemos las interpretaciones simbólicas del caballo. Algunos estudiosos sugieren que el caballo de Troya puede representar la astucia humana o incluso la fragilidad de la confianza. La entrada de algo aparentemente inofensivo, pero en realidad letal, dentro de los muros de Troya, podría verse como una advertencia sobre la confianza ciega o la ingenuidad en tiempos de guerra. Y no podemos olvidar la influencia cultural que esta leyenda ha tenido a lo largo de los siglos. El mito del caballo de Troya ha trascendido su contexto original, inspirando una infinidad de obras de arte, literatura e incluso estrategias militares reales. Se ha convertido en un arquetipo de cómo el engaño puede cambiar el curso de un conflicto. Incluso hoy, la idea de un caballo de Troya se utiliza metafóricamente para describir ataques o fraudes disfrazados de regalos. Con esta nueva perspectiva en mente, la pregunta permanece: si el caballo de Troya era más simbólico que literal, ¿qué nos dice esto sobre la forma en que interpretamos las historias antiguas? Antes de que continúe, dale like al canal y suscríbete para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y ¡vamos allá! Existen varias teorías de conspiración que desafían la narrativa tradicional de la leyenda. Algunas sugieren que la historia del caballo de Troya fue una invención deliberada o una manipulación histórica. Primero, consideremos la teoría del fraude histórico. Algunos estudiosos creen que el caballo de Troya nunca existió y que la historia fue completamente fabricada. Esta teoría sugiere que los griegos, o más probablemente los narradores posteriores como Homero, inventaron el caballo como un recurso literario para engrandecer sus hazañas militares. Un caballo de madera gigantesco es, después de todo, una imagen mucho más dramática y memorable que simplemente escalar las murallas o encontrar una brecha en las defensas de la ciudad. Otra teoría intrigante es que la narrativa del caballo de Troya fue alterada a lo largo del tiempo para servir a propósitos políticos o culturales. Por ejemplo, a medida que la leyenda se extendía y era recontada por diferentes culturas, cada narrador podía haber añadido o modificado detalles para reflejar sus propias agendas o valores. Se puede argumentar que la historia del caballo como símbolo de astucia e ingenio griego podría haber sido un esfuerzo deliberado para promover la idea de superioridad cultural e intelectual de los griegos. Además, existe la posibilidad de que el caballo de Troya no sea solo una metáfora, sino una representación de eventos reales que fueron distorsionados o exagerados con el tiempo. Tal vez el caballo fuera una referencia a una máquina de asedio o a un ingenioso truco militar que no implicaba un caballo de madera literal. A lo largo de los siglos, estas historias podrían haber sido romanticizadas y transformadas en la narrativa fantástica que conocemos hoy. Las implicaciones de aceptar estas teorías son profundas. Si la historia del caballo de Troya es realmente un fraude o una manipulación, no solo cambia nuestra comprensión de este episodio específico, sino que también plantea preguntas sobre la confiabilidad de otras historias antiguas. ¿Cómo podemos confiar en los relatos históricos si sabemos que podrían haber sido deliberadamente alterados o inventados? Las excavaciones en Troya han revelado una ciudad que sufrió varias destrucciones a lo largo de los siglos, pero no hay evidencia concreta de que un caballo de madera gigante haya jugado un papel decisivo en su caída. La falta de pruebas físicas específicas, como restos de madera o artefactos que podrían estar directamente relacionados con un caballo de asedio, sugiere que el caballo puede no haber existido como una entidad física. Además, algunos relatos históricos y documentos antiguos ofrecen testimonios que contradicen la versión tradicional de la historia. Por ejemplo, algunos textos sugieren que Troya cayó debido a un largo asedio y a combates feroces, sin mencionar el uso de un caballo de madera. Otros relatos describen métodos de infiltración y engaño que no implican la construcción de un caballo, sugiriendo alternativas más prácticas y menos dramáticas para la caída de la ciudad. Herramientas como el radar de penetración en el suelo, imágenes de satélite y drones han permitido a los investigadores explorar el sitio arqueológico de Troya con una precisión nunca antes posible. Estas tecnologías han revelado estructuras enterradas y patrones en el suelo que sugieren la existencia de batallas y destrucciones, pero hasta ahora no hay pruebas concretas que apunten a la existencia de un caballo de madera gigante. Sin embargo, el uso continuo de estas herramientas está evolucionando y cada nuevo descubrimiento trae la posibilidad de revelar más sobre la verdadera naturaleza de los eventos que rodearon la caída de Troya. Primero, consideremos la importancia simbólica del caballo de Troya. En un mundo donde la guerra y la política a menudo eran definidas por la fuerza bruta, la idea de que la astucia y el ingenio podrían superar la fortaleza más impenetrable es profundamente inspiradora. El caballo se ha convertido en un símbolo universal de cómo la inteligencia y la estrategia pueden cambiar el curso de situaciones aparentemente desesperadas. Este concepto es tan relevante hoy como lo era en la antigüedad, reflejándose en áreas como los negocios, la tecnología e incluso la ciberseguridad, donde el término caballo de Troya se usa para describir un ataque furtivo disfrazado de algo benigno. Además, la persistencia de la leyenda del caballo de Troya nos recuerda cómo la historia y los mitos se entrelazan.
Las historias que contamos sobre el pasado no solo son reflejos de lo que ocurrió, sino también de cómo queremos entender y enseñar esas lecciones. El caballo de Troya, con toda su complejidad y ambigüedad, ejemplifica cómo los mitos pueden evolucionar y adaptarse para seguir siendo relevantes y significativos a lo largo de los siglos. La historia del caballo de Troya también nos desafía a cuestionar las narrativas que aceptamos como verdaderas. En un mundo saturado de información, discernir entre hecho y ficción es más crucial que nunca. La investigación del caballo de Troya nos enseña a mirar más allá de la superficie, a explorar diferentes fuentes y perspectivas, y a abrazar la complejidad y las sutilezas que a menudo son parte de la historia humana. Pero dime, ¿qué opinas de esta teoría? Comenta abajo, quiero conocer tu opinión. Y no te olvides de darle like al canal y suscribirte para no perderte nada más.